Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31, ya saben, la noche de los viernes, las tardes de los sábados nos encuentran aquí. Siempre tratamos de encajar un poquito con la actualidad jurídico, económica, incluso política, sin querer ser un programa político, pero bueno, tratamos de explicar de alguna forma problemas políticos que tienen un trastorno jurídico o que afecten, ya saben, desde hace ya unos meses, incluso casi años, tratamos de ampliar el foco y tratar todo lo que tiene que ver con los problemas de los consumidores. Y justo de los problemas de los consumidores tratamos el programa de hoy. Vamos a hablar de temas informáticos. En fin, la informática ya tiene mucho peso desde hace muchos años, pero más ahora han entrado en vigor o están a punto de entrar en algún caso leyes que obligan, pues en muchos casos, a realizar todo de forma telemática. Es un universo que, bueno, pues en fin, la gente muy joven pues está un poquito habituados, la gente no tan joven pues no tanto. A veces se produce eso que se llama un choque generacional con el tema de todo lo que tiene que ver con Internet y las nuevas tecnologías. Pero se produzca el choque o no, lo caso es que en breve todos tendremos que ponernos las pilas. Y para hablar un poquito de la informática, de Internet, de lo digital, de la firma digital, de todo lo que tiene que ver con un poco la informática y los ordenadores, tenemos una persona de aquí, de Ferrol, que tiene una tienda informática y, bueno, en fin, está bastante sensibilizado, obviamente, por su profesión, con todo lo relacionado con la informática y las nuevas tecnologías. Se trata de Luis, propietario de la tienda Error. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, por cierto, el nombre de la tienda es muy original, no lo de Error, ¿no? Porque mucha gente creo que acude a vuestra tienda precisamente porque les da error, ¿no? Sus propios aparatos tecnológicos. Por ahí viene orientado el nombre. Digamos que es como un apoyo, el remarcar que cuando tienes un problema, cuando te surge el error, cuando te surge el fallo, es cuando acudes, no realmente a un servicio técnico especializado. Como es el vuestro. Bueno, no sé si lo he enfocado bien en el sentido de que, claro, la gente muy joven, estamos hablando de adolescentes y gente fundamentalmente menor de 30, incluso menor de 40, pero bueno, sobre todo menor de 30 años, lo ven como natural, ¿no? Entre otras cosas porque hay muchas de esas personas de menores de 30 es que en realidad no han hecho otra cosa que manejar ordenadores y nuevas tecnologías. Pero hay ahí entre los 30 y los 40 ahí ya parece, ¿no?, como que se abre una brecha, ¿no, Luis? Sí, porque digamos que la tecnología surge en esta etapa, ¿no? El auge de la informática, de este boom, parece que lleva toda la vida con nosotros, pero realmente es reciente. Por lo menos la accesibilidad a todo el mundo. Sí que es verdad que la informática lleva muchos años acompañándonos, pero estaba más enfocada en grandes empresas, en la administración pública, y ahora sí que la informática nos acompaña en la vida cotidiana. Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un ordenador, digamos que se está expandiendo más. Entonces sí que es verdad que eso, hasta los 30 años es más común que como que te saques tus propias habichuelas, ¿no?, de encima. Pero sí que es verdad que eso, a partir de los 30 para arriba, y sobre todo gente ya más mayor, que te encuentras gente de empresa, que a lo mejor es un autónomo que lleva toda su vida trabajando y que ahora se encuentra con ciertas dificultades a la hora de realizar su trabajo, porque mándame el presupuesto por correo electrónico, cuando él siempre hacía una nota desglosando todo, y ahora le solicita a una empresa pues que tiene que enviar esa información por correo electrónico, ya se le presenta una traba. Entonces sí que es verdad que en los últimos años ha crecido pues, el interés por todo ese tipo de personas para acercarse a ese mundo de la informática, que muchos rehuyen. Muchos rehuyen porque además es que en muchos casos ya no es una cuestión de uso, es una cuestión de peligro, aunque a mucha gente, ahora si te parece los tratamos, no es consciente, pero obviamente por medio de las nuevas tecnologías uno puede cometer delitos, puede por supuesto cometer infracciones administrativas, puede romper la privacidad de gente que obviamente no tiene por qué pues, soportar, ¿no?, que se violen sus derechos. Con lo cual, yo no sé, Luis, si llamamos a la calma, llamamos al peligro, es decir,
En realidad, todo esto de nuevas tecnologías, que ya digo, en breve, pues ya será, pues incluso en muchos casos hasta obligatorio, ya lo es para muchos profesionales. Esto, como primer consejo, ¿tú requieres que la gente un poco se, digamos, aprenda directamente o que vaya de forma intuitiva? Es decir, que vaya a clases. Yo creo que es preferible unas nociones básicas. Es fundamental. Internet no es peligroso si se sabe utilizar. Si tienes unas pautas, unas nociones básicas de cómo encontrarte, de cómo manejarte en ese tipo de circunstancias. Es como todo. Nadie ha cogido un coche, o vamos a decir casi nadie ha cogido un coche sin haber ido a la autoescuela, a que le dieran por lo menos unas nociones básicas. Después tú ya tienes una práctica, tienes más destreza o menos destreza para llevar a cabo, necesitarás más prácticas o menos prácticas para enfrentarte a lo que es el examen de conducir. Pues la informática es algo así. Es interesante no empezar de cero y aventurarte a ver qué pasa. Es interesante, pues como mínimo, unas nociones básicas en algún centro de formación especializado, porque en informática hay distintos niveles y distintas actitudes. Dependiendo de lo que te vayas a enfrentar, pues vas a necesitar navegar por internet, vas a necesitar un poquito más de ofimática, es decir, detallar textos, documentos o lo que sea, pues orientarte un poquito hacia lo que necesitas, no enfrentarte, no entrar a matar, no, digamos un poquito tener unas pautas y después sí, después hay que ser un poquito aventurero, hay que arriesgar un poquito, pero si un profesional, un titular académico te da unas nociones básicas de cómo tirar, después te va a resultar mucho más fácil y vas a perder el miedo, sobre todo el miedo, ¿no? Sí, el miedo que se produce, porque incluso, por ejemplo, muchos profesionales empiezan a tener temor de que, y temor razonado, creemos, de que cuando envían algo por correo electrónico, claro, tenga datos referidos a clientes, datos que se llaman, en muchos casos, datos sensibles. Hay aún mucha gente, Luis, probablemente que no sepa lo que es encriptar, ¿no? un correo. Sí. ¿Es tan difícil o en realidad...? No, es sencillo y sobre todo lo que tenemos que tener claro es siempre utilizar una buena protección, ¿no? Es como nosotros cuando hace frío nos abrigamos, pues en los equipos informáticos hay unas medidas, unas herramientas de protección para evitar catarros, para evitar esos virus famosos que al final todo el mundo habla de virus y al final nunca se sabe, porque como es un mundo virtual, nunca se sabe realmente lo que es, porque no lo padecemos nosotros, lo padece la máquina. Es muy difícil de detectar. Exacto, entonces es importante siempre tener una herramienta antivirus, una herramienta de protección, una herramienta que impida todo ese tipo de acciones delictivas, ¿no? de que un tercero, una persona, se meta en la vida de otra, ¿no? Que intente pues robar datos. Y sí que es verdad que en el correo electrónico o en formularios que cubrimos pues cuando queremos hacer una compra online, que queremos comprar cualquier cosita, que ahora está muy de moda, sobre todo en estas navidades creció un montón el volumen de ventas de esas tiendas online, sí que hay que tener muy claro en dónde estamos comprando. Por eso me refiero a eso, por eso vuelvo al punto en el que es importante que alguien nos explique cuándo una página es segura y cuándo no lo es. Porque a lo mejor nos aparece simplemente en la barrita de direcciones arriba donde aparece el típico google.es, a lo mejor nos aparece una S y no sabemos lo que es. Y sin embargo nos encontramos con esa S y sabemos que estamos en un sitio seguro. No. Una S que entendemos que es al lado del HTTP. Exactamente. Es el tener eso. Situamos, si te parece, a los televidentes, estamos hablando de la barra arriba donde un poco se escribe la dirección de la página. Exacto. Estamos hablando de que todo empieza por HTTP y justo con el añadido del S ya podemos estar tranquilos. Un poco la idea. Exacto, porque hablamos de un protocolo de seguridad. Que después hay puntualizaciones, sí, pero bueno, para andar por casa, digamos, unas nociones básicas, es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos comprando en una tienda segura, que esa persona de esa tienda se ha preocupado porque nuestros datos se almacenen de forma segura. Por eso siempre tenemos que leer las condiciones legales. Hay un apartado de condiciones legales en el que va reflejada la LOPD, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos. Es importante que todo eso quede bien reflejado porque no sabemos, al encontrarnos en un mundo virtual, no es como entrar en una tienda y sabemos pues, que tiene su licencia o que tenemos a alguien que nos da la cara si pasa algo. Esto hay que prevenir, ¿no? Hay que ver unas pautas básicas en las que decir, bueno, pues mira, este tiene un protocolo de seguridad que nos va a venir bien para hacer la compra, está acogido a la Ley de Protección de Datos, es decir, mis datos se van a tratar
de una forma segura, no van a caer en manos de terceros, porque es muy importante. Es el peligro. De hecho, siempre aparecen prácticamente, hombre, no todos los días, pero todas las semanas sí aparece alguna noticia en la que a alguna persona le han robado los datos, con lo cual la gente llega a tener miedo de hacer compras online, a nivel electrónico. Pero Luis, si seguimos consejos como ese, por ejemplo, de buscar ese protocolo de seguridad, no hay nada que temer, ¿no? Vamos a ver, esto es como todo, siempre echa la ley, echa la trampa, es decir, pero lo importante es tener eso, una buena protección, un buen antivirus, Antivirus en el propio ordenador, siempre actualizado. Los antivirus actualmente se actualizan solos, con tal de tener una conexión a Internet. Cada X horas están autoprogramados para... Pero hay que bajarlo por primera vez, claro. Exacto, eso es importante, tener siempre eso, descargado un antivirus, instalado, y es eso, cualquier duda, lo que hablábamos de un principio, acudir a un especialista que nos dé unas pautas, unas nociones básicas. Por un lado tienes el servicio técnico informático tradicional, que es el que te soluciona los problemas cuando ya han ocurrido o que te puede prevenir, es decir, hacer un mantenimiento preventivo para evitar que ocurran estas circunstancias, pues que te actualice el navegador para que cumpla todos los protocolos de seguridad, para que te actualice el propio sistema operativo y que te ponga un antivirus, que vea que el ordenador funciona bien, como cambiarle el aceite al coche, digamos. Es necesario cada X kilómetros. Pues esto es lo mismo. Y por el otro lado, tenemos a los profesionales académicos, docentes, que se encargan de darnos eso, unas pautas básicas por donde nosotros podemos tirar o no tirar, que nos adviertan que esto puede ser un engaño, porque al final con 10 puntos básicos se puede conseguir una navegación... Ser un perito en la materia ni para mucho poder... menos. Para una navegación segura son 10 puntos básicos. Me gustaría citar uno de ellos, por ejemplo. Muchos problemas con los que nos encontramos son que el Facebook, ¿no? Es la red social por excelencia. Por excelencia. Hablamos de Facebook como podríamos hablar de Twitter, pero sí que es verdad que va orientado más a un público de más edad, el Twitter. Entonces en Facebook nos encontramos que vienen clientes que le han robado la contraseña. ¿Cómo puede surgir esto? De forma fácil, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un ciber o utilizamos un ordenador público y rellenamos ese formulario porque nos pide una cuenta de correo para entrar y una contraseña. Automáticamente ciertos navegadores, el típico navegador para entrar en Internet, te dice si quieres guardar esa contraseña, ya te dice. Y muchas veces por desconocimiento marcamos que sí, otras veces por azar le marcamos que no. Y otras le damos a la X. Nada deliberado. Nada deliberado. Entonces, por desconocimiento, eso, nos sale una ventanita y lo primero que hacemos es cerrarla o darle a algo. Entonces muchas veces nos encontramos con la circunstancia de que otra persona accede a tu ordenador y absorbe información que no debería de tener acceso. Entonces sí que el 80% de las veces no es que un hacker o una persona especializada en informática robe esa clave, sino que es un descuido. O sea, somos nosotros que hemos dejado la puerta abierta. Exacto. Por eso el ladrón tampoco ha hecho grandes esfuerzos. No es un hacker, no es una persona que sea una eminencia en la informática. Bien, una cosa que ha preocupado muchas veces a autónomos y a gente un poquito en fin, que de alguna forma tenía datos importantes en su ordenador, es el famoso caso en el que uno se ha quedado sin datos. Le ha entrado un virus, en fin, ha tenido que hacer algo en el ordenador que le ha privado de todos los datos que tenía en ese ordenador. Eso, obviamente, con un poquito de cuidado tiene su remedio, ¿no? Lo más importante es un mantenimiento preventivo, lo que hablábamos antes. La informática son máquinas impredecibles. Hoy a las 9 te levantas, la máquina funciona, a las 10 la máquina puede estar muerta totalmente. Entonces, ¿cómo evitamos una pérdida de datos? Los datos, lo aconsejable es siempre tener los datos, digamos, importantes, como pueden ser algo sentimental, pueden ser fotos, vídeos familiares, recuerdos, ¿no? O profesional, claro. O profesional, en este caso pueden ser documentos, facturación, presupuestos, registros de clientes, infinidad de datos. Entonces, lo más importante es siempre tener una copia de seguridad. Eso es lo básico. Que alguna gente oirá, perdón que le interrumpa Luis, a veces la gente oye copia de seguridad y dirá, vaya rollo, tendrá que hacerlo un informático, pero en realidad poco tiempo lleva. No, realmente la operación más fácil
para una persona que sus conocimientos son básicos es copiar y pegar. Lo primero que nos enseñan cuando cogemos un ordenador, que es botón derecho copiar ese archivo, botón derecho en donde lo queramos copiar y le damos pegar. Bueno, eso sí, Luis, aclarando, si tenemos nuestro escritorio ordenado, claro. Exacto, si es Las un poco... carpetas están perfectamente ordenadas. Exacto. Si no, llevar un poquito más de tiempo. Sí, claro. y depende del volumen de información, pero si realmente lo relevante, porque realmente documentación imprescindible, hablamos siempre de un nivel básico. Después, las copias de seguridad son fundamentales, sería imprescindible realizarlo obligado para empresas que lleven un control con una contabilidad informática, eso es obligado por ley, porque tienes que mantener las copias X años. Igual que los datos de tus clientes, el perder toda esa base de datos que a lo largo de años has ido creando, eso no, para un profesional puede suponer no pérdidas económicas, sino horas de inversión que ha realizado durante años. Entonces, la copia de seguridad es tan sencillo como lo importante, lo que cogeríamos si el edificio empieza a arder, digamos, ¿no? Lo que nos llevaríamos. Los que nos llevaríamos. 4 fotos de tal, eso siempre es imprescindible. Mínimo, hablamos porque mínimo, siempre hay que tenerlo en 2 sitios. Lo ideal son 3 puntos. Hay empresas que se dedican a la copia de seguridad externa, es decir, que guardan esos datos en sus instalaciones y además realizan copias de seguridad en las instalaciones de la propia empresa. Es decir, tendríamos los datos por un lado, la copia por el otro y por otro lado otra persona encargada de mantenerme. Por cierto, que la copia de seguridad, vamos a desmitificarla, ya no es que sea copiar y pegar, es que podemos tener un simple pen. Exactamente, con un pendrive, un disco duro, cualquier dispositivo si externo. Cabe, claro, si cabe en el pen. Exacto, pero bueno, lo normal es que la información, lo que son datos relevantes, hablamos de pequeñas empresas, hablamos de particulares, ya grandes empresas con un volumen de información más grande, pues ya ellos normalmente suelen tener un protocolo de copias de seguridad automáticas. Hablamos, si te parece, Luis, aunque no, a lo mejor no sea el objeto central de ese programa, ¿cuándo recomiendas un poquito que esa empresa tenga su propio servidor y ya hay copias automáticas que vayan contra el servidor? ¿A partir de un poquito de qué volumen? A ver, el uso de servidor hay que perderle el miedo, porque realmente cuando tú tienes un servidor trabajas de forma más segura, digamos. Si tú, por ejemplo, simplemente tienes 2 puestos de trabajo para trabajar, para consultar información en Internet, son más vulnerables a ser infectados que un equipo que simplemente se dedica al almacenamiento de datos. Entonces, un servidor es importante siempre que tú vayas a guardar datos, porque esos datos relevantes, esos datos importantes, irán contra ese servidor y ese servidor solo lo vas a utilizar para mantener esa información o para mantener tu programa de gestión, digamos, una especie de circuito cerrado. Sí, digamos que los puestos de trabajo son más vulnerables por el estar expuestos o vamos a decir con la ventana abierta, ¿no? Es como si tuviera la ventana abierta y es más susceptible de que entre algún mosquito y pueda picar, ¿no? Pues los servidores, si lo tenemos en un ámbito más cerrado, que simplemente está recopilando información, guardando y saliendo información, no se utiliza, entonces suele ser más fácil que esa información esté a salvo. Entonces, el uso de servidores con una persona o 2 puestos de trabajo, lo ideal es siempre tener un servidor, porque así no depende una persona de la otra. Actuamos con un servidor y 2 puestos de trabajo, 2 ordenadores normales. Entonces, esos 2 ordenadores consultan la información centralizada en ese servidor y ese servidor está más seguro de esas vulnerabilidades que puede tener los 2 operadores que están consultando información, leyendo periódicos, cualquier cosa. El servidor nos facilitaría muchísimo ya a partir de los trabajadores un poco la tarea de que los datos no los perdamos. Exacto. Y un poquito de no tener que hacer manualmente toda esa... Exacto, porque un servidor tú puedes configurarlo automáticamente para que cada X horas, X días, X meses, dependiendo de cada cuánto se mueva esa información, pues que haga automáticamente una copia de seguridad. Y una copia de seguridad es lo que decías tú, hay que desmitificarlo, perderle el miedo, simplemente un pendrive, un disco duro o un disco duro un poquito más grande, o varios. O tenemos, por otro lado, la nube, que ahora es muy utilizado. Está muy hablamos de la nube y dicen, no, lo he subido a la nube, lo tengo en la nube. Pues la nube es simplemente el tener un almacenamiento
virtual porque no lo podemos tocar, un disco duro o un pendrive es tangible, lo podemos tocar, pero sin embargo esa nube está en algún sitio, no sabemos dónde, pero es... Probablemente no en Europa. No, probablemente no, pero tenemos esa capacidad. Pues normalmente suelen dar pues X gigas, X espacio gratuito, y si necesitas más, pues tienes una cuota. Pero por ejemplo, Google tiene su servicio gratuito de nube, en el que tú puedes esos documentos importantes mantener una copia de seguridad. Aparte, si los mantenemos ahí, cumplimos con la ley de protección de datos, porque tú para acceder a la nube tienes una cuenta de usuario con su contraseña. Por lo tanto, es como si hubiésemos cerrado un armarito con ese disco duro. Es decir, estamos cumpliendo la legalidad. Y por otro lado, esa nube te permite mantener los archivos en cualquier punto. No dependes de ese disco duro. Entonces, sí que la nube es una herramienta muy utilizada actualmente, sobre todo por los dispositivos móviles, las tablets, los portátiles, porque para gente que está en constante movimiento, les es muy práctico. Acceden a la información y tienen una copia de seguridad también en su disco duro, en los dos puntos. Bueno, de hecho hay quien dice que todos acabaremos en la nube de Apple. También, cualquiera de las dos. El Dropbox sería de Apple, el Google Drive sería el de la nube de Google, pero también está la de Microsoft, hay infinidad de nubes, pero sí que es verdad que las dos más utilizadas actualmente son la competencia Windows OS X, Apple. Hombre, que entendemos eso, que un poquito está más a lo mejor enfocado para particulares, ¿no? Lo que decías, usuarios de telefonía más que para empresas, ¿no? Bueno, cada vez son más las empresas a las que se les instala, pues por ejemplo, para gestionar documentos. Por ejemplo, vamos a ponerlo a pie de calle, ¿no? Un comercial de una empresa de distribución de alimentación, pues para consultar los catálogos en una tablet, por ejemplo, en la oficina. Un administrativo o una administrativa actualiza el catálogo y esa persona automáticamente se sube a la nube ese archivo virtual y se consulta el catálogo actualizado al momento. Realmente la nube se está utilizando también para tareas profesionales ahora mucho más, por eso, porque es un servicio gratuito que están ofreciendo las grandes marcas. Por ahora, para engancharnos, pero sí que es verdad que es eso, nos da una facilidad y una movilidad que un pendrive no se actualiza al momento, tendríamos que ir al ordenador ese que se tal, entonces la nube nos mantiene conectados constantemente. También para realizar copias de seguridad, si tú tienes distintas empresas, pues lo utilizas como servidor virtual para compartir información sin realizar una red privada, ¿no? Es un poco más sencillo y para todos los públicos, digamos, ¿no? Las grandes empresas ya tienen redes privadas, internas, pero esto es, si tienes, pues imagínate, dos tiendas de zapatos en distintos puntos, pues una la tienes en Pontedeume, otra en Aspontes y tienes otra también en Ferrol, pues esas tiendas pueden compartir información de catálogos actualizada en una nube, sin necesidad de una instalación un poquito más compleja o más adaptada. Y por supuesto la nube supongo que permitirá categorizar la información, es decir, podría ser que hay una serie de trabajadores de la empresa que pueden hacer una información, unos directivos otros y obviamente un poquito los propietarios a otro, ¿no? Sí, digamos que tú puedes establecer, esa nube te permite establecer permisos, asignar carpetas públicas o privadas a distintas cuentas de correo, pero bueno, ya entramos en una configuración un poquito más pormenorizada. Pero un uso cotidiano más habitual, con una simple cuenta de correo tanto de Apple como de Google o de Outlook, en este caso de Microsoft, podemos encontrarnos con una herramienta muy útil y muy fácil de utilizar. Muy bien, y que eso, o sea, por lo tanto llegamos a la conclusión, Luis, de que efectivamente el que no tiene seguridad es un poquito porque no quiere, porque desde el viejo pendrive, pasando por un servidor, analizamos lo de la nube, es decir, hay tal amalgama de posibilidades que, bueno, desde luego la Agencia Española de Protección de Datos podría llegar a multar por auténtica pereza, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, ¿no? A nivel doméstico, pues un poquito ya las cosas cambian, obviamente uno tendrá la seguridad en su teléfono, en su tablet, en su PC que considera oportuna, si no maneja datos de otras personas, pero ya a nivel de profesional es que no hay pretexto, ¿no? No, y aparte es imprescindible.
La copia de seguridad como tal es lo que todo informático, y nosotros desde la asociación de TIC Ferrolterra, es lo que tratamos de potenciar, ¿no? Un poquito el que todo el mundo, porque solo echamos las manos a la cabeza cuando falla el equipo que utilizábamos todos los días, ese ordenador que estábamos acostumbrados a ir al escritorio, abrir el documento, hacer la factura, pero cuando realmente falla el ordenador, lo más importante no es el ordenador en sí, para un profesional son los datos. Esos datos que es todo el esfuerzo que ha acarreado, pues imagínate que lleva haciendo un documento para presentar a X administración y le falla el ordenador en el último momento. Es imprescindible siempre tener una copia de seguridad, tener una copia. Vamos a eliminar lo de seguridad, porque si ponemos una copia parece que es como más fácil. Es como hacerle una fotocopia al proyecto fin de carrera en los años 70. Es decir, si se nos pierde ese proyecto, Dios mío, todo lo que nos hemos esforzado. Pues esto es lo mismo. Si tenemos algo relevante, algo que queremos conservar, algo que queremos proteger, igual que cuando salimos de casa, tiramos de la puerta y pasamos la llave, pues aquí es imprescindible tener un pendrive y hacer una copia. Es más la desidia, la pereza de no hacerlo, que el daño que nos va a suponer a posteriori. Sí, a veces es irreparable, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de personas que han pagado una auténtica barba de dinero porque se le recuperase el disco duro. Totalmente. Y en fin, vamos, recuerdo una anécdota que me había contado un informático que le había pues preguntado a alguien de una empresa lo que le costaría el recuperar ese disco duro y le preguntó cuánto valía la empresa, entonces que hasta ahí podía cobrarle. Sí. No sé si llega a hacerse la práctica. Totalmente. Nosotros nos hemos encontrado, nosotros por ejemplo no disponemos de esas herramientas porque nosotros realizamos recuperación de datos, pero a nivel no físico, a nivel de software, a nivel lógico, una partición dañada, son unas herramientas un poquito más básicas. Realmente para hacer una recuperación exhaustiva de un disco duro necesitas unas instalaciones ya adaptadas para ello. Y sí que nos hemos encontrado con algún cliente de empresa que tenía toda su información de facturación metida allí con todos sus clientes y la pregunta pues fue muy similar, de ¿cuánto de importante es esto para ti? Porque igual de importante será la cantidad a pagar. Y es verdad, no es una mera anécdota. Y es simplemente por no haber perdido un minuto de tu tiempo. O sea, simplemente es eso. Y cifras de barbarie, pero realmente es que te están salvando toda una carrera profesional en ciertos casos. Otra cosa que no sé si es consciente, Luis, la gente, es que los móviles, estamos hablando bastante de telefonía, en cierto modo tratan, bueno, las compañías más bien, de suplantar al auténtico, ya no al ordenador sobremesa, que también, sino incluso las propias tablets, ¿no? Con lo cual, yo no sé si va a ser factible que en un momento dado la gente ya solo utilice telefonía móvil. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy eliminando el ordenador de mi vida en cierto modo. Sí utilizo mucho mi teléfono, el smartphone, porque realmente para enviar correos, para editar documentos, lo más básico, sí funciona. Entonces, sí, yo creo que va a llegar en un momento que sustituya el 90% de las acciones, porque siempre es más cómodo, pues si tienes que redactar un documento, cogerte tu teclado con tu pantalla grande y teclear, digamos que es hacer un más informe cómodo, es más hacer complicado. un informe, hacer un diseño, sí que va a ser complicado que sustituya totalmente. Hablamos del uso cotidiano, después eso, hay actividades que los ordenadores son imprescindibles, que con un teléfono pues no se pueden desarrollar actualmente, vamos a hablar. Pero sí que es verdad que los dispositivos móviles es importante como mínimo ponerle una contraseña de acceso, porque no nos damos cuenta de la cantidad de información que almacenamos en nuestro teléfono. Ya no hablamos de profesionales, ya hablamos de particulares. Simplemente con tener los números de teléfono, ya eso es una información muy relevante y ya es un incumplimiento de la ley de protección de datos, eso ya si eres un profesional. Pero realmente los teléfonos, el típico patrón, las bolitas que aparecen en el terminal, pues mínimo eso. Ya los más modernos disponen de un lector de huellas digital. Entonces, la seguridad en el teléfono es muy importante. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes. En las redes sociales tenemos nuestra vida. Las redes sociales, ahora mismo hay muchas personas que la utilizan como diario de vida. Entonces, puedes encontrar la información total, por no decir parcial al 90%, de lo que realiza una persona, ¿no?
Entonces sí que nos encontramos con que si no tiene una contraseña le estamos dando... Y por supuesto, aunque a la gente le sonará raro, pero sería bueno tener antivirus, claro, igual que lo tenemos en una sobremesa, porque los virus pueden entrar igual en una... Sí, de hecho es decreciente, actualmente hablaban de que los Apple no tienen virus, pues es Eso como es un todo, mito. cuando se empieza a vender, pues hay intereses de que surjan los virus tanto Es una para empresa Android muy potente, como, tiene como capacidad para Apple. difundir ese tipo de bulos y muchos Sí, más si sí, quiere. sí. Muy bien, pues Luis, ha sido un placer. Yo creo que los espectadores, al menos los menos jóvenes, vamos a decir así, yo creo que en fin, han aclarado ciertas dudas. Y bueno, pues nada, pues las gracias por venir aquí a Televisión de Ferrol. Gracias a vosotros y un placer. Gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya ilustrado esta charla y nos vemos el próximo día, la próxima semana, aquí en el Televisión de Ferrol, en el Abogado.